Y así nos preparamos para nuestra liturgia. Teníamos justamente enfocada la mesa con una donación de gorritos de lana para niñas, niños, chiquititos, grandes, medianos. Y en medio de este frío, bueno, es como tuvimos también una semana con muchas preguntas, pero bueno, frío, de necesidades y agradecer también, agradecer los gorritos, agradecer las donaciones de ropa y agradecer que en la semana la generosidad de las ofrendas también permiten salir a estar ahí donde hace falta algo. Ahora, hoy, van para el Gran Bur con lo que están haciendo ahí con la Mesa de la Misericordia, que también tienen un roperito de ayuda y bueno, así que siempre, siempre hace falta, así que si no es hoy, es mañana, es pasado, siempre, siempre hace falta. Y bueno, y en estas épocas del fresquito es donde más todavía. Así que, bueno, están presentes aquí de alguna manera los gorritos representando, o en representación mejor, de todo lo que ha sido las ofrendas y parte de aquello que incluye de alguna manera a la otra, al otro, en aquello que hace al compartir la fe. Vamos a comenzar con, a ver. El amor incondicional, sí, está ahí, está ahí. Y viene con los textos también. Casualidad o no, como quieran verlo. Vamos con nuestra liturgia, la oración de la mañana. Comenzamos nuestra liturgia en la oración de la mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos tus pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo, San Lucas, capítulo 9, los versículos 51 al 62. Dice así. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Santa María para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas, y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra inspirada. Te alabamos, Señor. Gracias, pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como venimos diciendo un poco los domingos anteriores, ahora estamos volviendo a leer los textos, es un poco la estructura litúrgica, ¿no? Que con la primera parte del año litúrgico, que no es exacto el calendario, ya que realmente arranca por ahí por diciembre con el Adviento, esa pregunta, bueno, ¿quién es Jesucristo? Y ahora la segunda mitad del año, más o menos, no es exacto, así como corte al medio, pero la segunda mitad del año, la pregunta es ¿cómo leemos entonces la fe a través de la palabra desde la mirada o la praxis histórica o todo lo que es la persona de Jesucristo?
Sí, claro, entonces, bueno, tenemos que ubicarnos un poquito, que estamos ahí entre el 9 y ya entrando al 10. Jesús, en el relato de Lucas, ¿no? San Lucas, que es nuestro texto del año, el texto que nos acompaña, la subida a Jerusalén. Entonces, bueno, es un texto también que conecta lo que ha sido el circuito de Jesús en Galilea y ahora el camino entre medio. Y claro, los que hacen análisis histórico crítico van a decir, bueno, acá hay una serie de sentencias o frases de Jesús dichas en algún momento que la comunidad después le dio este formato, cuando muchos años después se conforman los relatos como tal. Bueno, sea como sea, generan sentido en cómo se presentan. Y es interesante porque estamos como entre medio, entre dos lugares, entre dos regiones, con temas complejos históricos entre sí, eh, bueno, sí, como siempre, aparentemente, y donde entonces esta comunidad, pequeña comunidad en movimiento, se ubica en esto. Bueno, cuando los del reino del norte ya no existen esos viejos reinos, pero en la época, hoy menos. Pero cuando los del norte se enteran que se va para el sur, donde había tensiones y picas que uno puede decir, bueno, son parte de toda una construcción de mucho tiempo y de muchas dificultades. Entonces, en ese paso por Samaria, bueno, no lo quieren recibir porque va al sur. Y ahí los discípulos dicen, bueno, ¿quieres que mandemos que venga el fuego del cielo a consumirlos? Bueno, y Jesús le dice que no es por ahí. Es más, si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a encontrar en el 10, ahí justito llegando hacia el final, la parábola del buen samaritano, donde entonces está esto, y después el ejemplo de la misericordia. Jesús va a utilizar en el relato, tal como está presentado, el ejemplo que va a traer es que el que hace de misericordia y se hace prójimo es el samaritano. Bueno, es decir, por eso quedarse con unos pocos versículos siempre es una limitación muy grande al texto. Pero bueno, también es nuestra lectura de hoy, porque estas pequeñas partes, aquel que le dice que lo va a seguir a donde sea, y de pronto la respuesta es, bueno, eh, el Hijo, como aparece aquí en el texto clásico, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Eh, ¿Cómo leemos estos textos? Después hay otro, enseguidita, que le dice, sígueme, Jesús, ahora le dice a uno. Y ese pide ir a enterrar al Padre, pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús respondió, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. O sea, es muy dramático el escenario, ¿no? Entonces le dice, bueno, uno puede tomar una lectura literalista y nos meteríamos en líos porque posiblemente estas sentencias también sean parte de cuestiones culturales que después también conectan y nosotros las recibimos, sí, con 2000 y pico de años en otro entorno, en otra cultura y con un mundo muy distinto del de la época. Entonces la estructura sigue generando sentido, pero también tenemos que entonces preguntarnos, bueno, cómo la estructura conecta con estructuras profundas del texto, con las estructuras profundas de nuestra construcción general, cultural, social, de cómo tenemos percepción del mundo hoy en día. Hay un montón de cosas que conectan. Y por eso también en esta semana acá, en esta zona que resultó bastante fresca y hoy debe ser uno de los días más frescos, eh, llegó la donación de los gorritos, que bueno, lo hemos puesto ahí en los grupos, que eh, es como que inclusive un más allá de los gorritos en sí mismos, como que también hablan de justamente aquello que se hace por otros, por otras, sin saber a quién, eso de hacer el bien y sin saber a quién, y
junto con las ofrendas y todo lo que tampoco, dice, bueno, va aquí, va allá, no se pregunta demasiado, se trata de, bueno, de lo poquito que hay, que llegue. Y yo miraba justamente junto con las demás donaciones, pero esto tan multicolor y tantas cosas pequeñas juntas. Y recordaba también años atrás que la Secretaría de la Mujer de la Iglesia se ocupaba de mover este tema, que una cantidad de personas mayores que sentían que no podían hacer mucho, entre comillas, tejían los cuadraditos de crochet y armaban frazadas que iban al sur, ¿no? Y uno dice, ¿cómo todas estas pequeñas cosas juntas generan una trama mayor? O podemos leerlo a la inversa, cómo lo pequeño encuentra su lugar en esa trama que está, pero hasta que lo pequeño no está, no vemos la trama. La trama está ahí, pero no es visible a los ojos. En los pequeños gestos comienza a ser visible. Y miramos los textos otra vez. Lo absoluto, o se hace esto, aquello, porque nuestro texto de hoy coloca la relación en una cuestión de oposición total. O esto o aquello. Uno se pregunta si se puede sin aguar el Evangelio, porque ese siempre es un riesgo, ¿no? Bueno, encontramos una forma de aguar el Evangelio para autojustificarnos de lo que no hacemos. Eso también es un riesgo. Pero si tomamos el domingo pasado, por ejemplo, el endemoniado de Gerasa, de los gerasenos, del otro lado, ese quiere seguir a Jesús, pero Jesús lo manda de vuelta a la casa y dice, y anuncia. Entonces, uno dice, bueno, o esto está en contradicción o está en una relación interna de contrariedades. Donde haga falta, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahora, podemos leerlo literalmente. Bueno, es un problema, pero podemos intentarlo. O tomar la lectura literal como estructura. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es mirar para atrás con la mano en el arado? ¿Qué es poner la prioridad en el entierro de los muertos? Eh, ¿Qué es no mirar que justamente el reino de Dios, que bueno, es un tema bíblico grande, que sí está en una relación de oposición a los, entre comillas, reinos de este mundo en cómo Jesús los trae? Es decir, ¿cómo articula? Porque uno puede dejar todo y seguir, podría hacerlo, el planteo de la primera sentencia, pero de pronto no estar dispuesto de cambiar de forma de cómo miramos las cosas, porque el problema de esto es modelos de nuestro entorno, de nuestro mundo, donde queremos hacer otra cosa, pero no queremos tampoco soltar mucho lo otro. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, ya la misma frase tiene complejidad, porque si queremos hacer una lectura literal, si estamos muertos es medio difícil agarrar la pala para cavar sepulturas, ¿no? Entonces hay una elaboración mayor. ¿Cómo se esparte, pero al mismo tiempo uno encuentra que ese reino de Dios es también desprenderse? Cambiar nuestra forma de pensar, que es lo más difícil de todo. Es decir, ¿cómo hacemos para soltar para ser parte de otra cosa? ¿Cómo soy parte de lo renovado que aparece? Porque a veces decimos Nuevo Testamento, pero tal vez uno debería decir que, bueno, lo que es una renovación del pacto de Israel en Jesucristo. Entonces, más bien, ¿cómo se renueva esto y que cambia la vida de las personas y de las comunidades? Eh, por supuesto que hay que seguir atendiendo las necesidades de las comunidades, pero fundamos toda nuestra existencia en atender el pasado.
o permitimos que el reino de Dios nos alimente desde el futuro. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Hicimos domingo a domingo y lo hicimos como, bueno, al pasar. Pero como el futuro, donde se nos habla desde el reino, que ahí sí choca con aquello que está anclado en el pasado. Poner la mano en el arado y mirar para atrás, bueno, hay imágenes de eso que se las puede abordar de distinta manera, pero tiene que ver con las añoranzas del pasado, que muchas veces es solo una reconstrucción mental de algo que no fue tan lindo, pero que bueno, con el tiempo para poder seguir viviendo, uno lo acomoda un poco, en lugar de permitir que el reino hable en el presente. Y que entonces sí, nos reubica. O sea, claro, hay un montón de situaciones que a lo mejor no son cómodas, porque lo que tiene eso es que no nos exige cambio, porque encima si es un pasado imaginario, podemos ir a vivir ahí, a nuestro mundo imaginario, y tener una comodidad. Claro, perdiendo justamente la dimensión de las posibilidades del presente y el futuro que se va actualizando. Quedarnos aferrados nos pasa en todos los ámbitos, nos pasa en los ámbitos del espacio temporal social, le pasa a la iglesia cuando el evangelio no la mueve, se va para atrás en el tiempo a buscar glorias de 40 años atrás, y todo, o sea, donde de pronto son simplemente esta cuestión donde no todas las vocecitas que escuchamos en nuestra cabeza son las palabras del Espíritu Santo. En general, no lo son. Y es fácil confundirlos. Es decir, estamos, esas vocecitas que nos hablan en la cabeza, decimos, "Ah, me habla el Espíritu Santo". Bueno, Martín Lutero diría que no, porque Dios solo se revela en su palabra, en Jesucristo, clave de lectura. Bueno, si podemos ponerlo en contacto uno con lo otro, bueno, a lo mejor hay algo, pero no tomarlo como algo automático. Y ahí es de pronto donde, en medio de lo cotidiano, como el reino que viene y por el cual pedimos cada vez que decimos la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, pero todavía no, porque nos gusta vivir en el pasado. Pero todavía no, ¿no? Porque nos gusta simplemente nuestro imaginario de tiempos mejores, cuando justamente todo eso es lo que termina determinando en gran medida los problemas que uno tiene hoy en día. Poner la mano en el arado y mirar para atrás, añorar Egipto para el pueblo de Israel o añorar cualquier otra situación, es no dejar que el Evangelio ilumine nuestras vidas, como palabra que se nos habla desde el futuro hacia el presente y se nos habla desde afuera, donde de pronto salimos de nuestro pequeño mundo y el otro, la otra, la palabra nos invita ante justamente eso que llamamos el otro y la otra, hacernos prójimos, que es a donde van a ir los textos hacia adelante. No el mirar para atrás, sino mirar desde donde llega y mirar hacia el futuro. Bueno, nosotros no miramos la cruz de 2000 años en el Calvario, miramos la cruz de Cristo como algo que siempre está por delante y es indicador de camino. Y conectar aquellas grandes expectativas también con esa trama grande de un mundo diferente, un mundo justamente del reino, el mundo del perdón de los pecados, que implica justamente que esto se convierte en el gesto de las acciones del amor, desde la mirada cristiana, o de la justicia, desde la mirada civil. Desde, uno mira las cosas de todos los lados, porque somos ciudadanos y ciudadanas de los dos regímenes, donde esa trama solidaria está, pero no se ve. Pero se va completando cuando van apareciendo los gestos. No vamos a entrar ahora a la parábola del buen samaritano porque, bueno, es que vendrá. Pero uno puede ver esa trama a partir de los gestos que se van colocando ahí. Y está abierta en aquello que transforma nuestras vidas y también
las vidas de los y las demás. Amén. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla en la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las en el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya,